¿Tendrías el valor de quedarte callado mientras la persona que amas te humilla frente a un público borracho? ¿Y hasta dónde llegaría tu paciencia antes de decidir que el silencio es el arma más letal que existe? Bienvenidos a Reddit Premium, y hoy les traigo una historia que va a sacudir a cualquiera que alguna vez se haya sentido invisible dentro de su propio matrimonio. Este hombre dedicó 7 años de su vida a construir un hogar, a pagar cada lujo, cada viaje, cada capricho de una mujer que lo consideraba aburrido. Pero una noche, entre copas de vino y carcajadas de amigas, ella decidió convertirlo en el entretenimiento de la velada. ¿Y la recompensa por tanta entrega? Una frase cruel transmitida en altavoz. Lo que ella no sabía es que él llevaba 11 meses preparando algo que ninguna de esas risas pudo prever. Toma tu bebida, abróchate el cinturón, que el viaje está por comenzar. Eran las 9:47 de la noche cuando escuché las carcajadas del otro lado del teléfono. No fue la voz de Valeria lo que me heló la sangre. Fue el tintineo de las copas, el eco del restaurante, esa acústica inconfundible de un lugar caro lleno de gente que quiere ser vista. Yo seguía frente a la computadora, con el Excel abierto, revisando los gastos del trimestre, números que ella llamaba aburridos cada vez que intentaba mostrárselos. La ironía nunca se me escapó. Eran esos números aburridos los que pagaban sus manicures semanales en ese spa pretencioso de Juriquilla, el que cobraba 800 pesos solo por pintarle las uñas de un tono diferente cada martes. Era ese dinero tedioso el que bancaba sus viajes de fin de semana a San Miguel de Allende para desconectarse con las amigas. Los hoteles boutique que costaban por noche más de lo que muchas familias pagan de renta en un mes entero. Y ahí estaba yo, otra vez, a las 10 de la noche, revisando cada peso para que el castillo de naipes siguiera parado. «Mijo, es el final», dijo ella, con esa voz exagerada que usaba cuando quería sonar más madura de lo que era. «No me mandes mensajes, no me llames, sigue con tu vida». Y después, el silencio de un segundo. Ese segundo que separa una broma de una tragedia. Y luego, la carcajada. «¡No manches! ¡Sí!», contestó, gritó una voz que reconocí al instante. Brisa, la que vendía ropa deportiva por Instagram y que siempre me miraba como si yo fuera un mueble incómodo en su sala. «Esto es histórico, amiga», chilló otra, con la lengua pastosa del tercer vino. Cerré los ojos un momento. Podía verlo todo con una precisión casi dolorosa. Valeria en la cabecera de la mesa del Porfirios, ese restaurante de Polanco donde un platillo cuesta lo que yo gano en un día de trabajo honesto. El celular levantado como un trofeo. Las mejillas coloradas. Las amigas inclinadas hacia el aparato con los ojos abiertos como si estuvieran viendo el final de una telenovela. Yo era la función de la noche. Miré la pantalla de la computadora exactamente 3 segundos. Los números se volvieron borrosos por un instante. Después regresaron a su lugar. Apreté la mandíbula, la solté, y entonces hablé con una calma que hasta a mí me sorprendió. «Está bien, entiendo». Y colgué. 13 segundos. Eso fue lo que ella creyó que tardaba en destruir 7 años de matrimonio. Dejé el celular boca abajo sobre el escritorio. La casa estaba en silencio. Solo se oía el zumbido bajito de la laptop y el ventilador del cuarto de al lado. Respiré hondo, despacio, y moví el cursor hasta una carpeta que llevaba meses esperando este momento exacto. Se llamaba Plan B. 11 meses de preparación callada vivían adentro de esa carpeta. Escrituras digitalizadas, estados de cuenta, formularios notariados, poderes legales, una línea de tiempo armada con la misma paciencia con la que alguien arma una bomba, sabiendo que algún día va a necesitar detonarla. Porque yo aprendí algo muy temprano en ese matrimonio. Valeria amaba el caos y odiaba los papeles. El caos la alimentaba, le daba historias para contar, razones para llorarle a su mamá por teléfono, contenido para sus reels de TikTok. Pero la burocracia la aburría hasta el sueño. Entonces, mientras ella coleccionaba seguidores y filmaba videos desempacando cajas que pagaba con mi tarjeta, yo coleccionaba firmas, sellos notariales y autorizaciones. Cada documento tenía fecha, cada cuenta tenía cláusula, cada activo estaba a mi nombre. La casa en Cibatá, Querétaro, con su jardín de pasto sintético y su cochera para 3 carros. La camioneta que ella manejaba como si fuera suya. Hasta la tarjeta corporativa que usaba para pagar los facials en ese spa carísimo de Juriquilla. Todo, absolutamente todo, estaba blindado legalmente a mi nombre. Irrevocable. Documentado por triplicado. Me llamo Emiliano Vázquez. Tengo 36 años.
Y esa noche descubrí que había estado esperando ese momento sin siquiera saberlo, porque hay una diferencia enorme entre saber que algo va a pasar y sentir el momento exacto en que pasa. Yo llevaba meses sintiendo el olor metálico del final, como cuando va a llover en el Bajío y el aire se pone denso antes de que caiga la primera gota. Solo necesitaba la señal correcta, y esa noche, entre las carcajadas de brisa y el "es el fin", dicho con la boca llena de vino, la señal llegó con una claridad quirúrgica. Y lo raro es que no sentí rabia. No sentí ganas de gritar, ni de romper la computadora, ni de agarrar el carro y manejar los 20 kilómetros al restaurante para armarle una escena frente a sus amigas. Lo que sentí fue algo mucho peor para ella. Alivio. Un alivio profundo, casi religioso. Como cuando por fin te quitan un yeso que llevabas semanas cargando y el brazo te pesa menos de lo que recordabas que pesaba. A las 10:05 entré al portal del banco. 3 clics. La tarjeta corporativa de Valeria quedó cancelada. Esa que ella usaba para todo, desde los cafés de especialidad hasta las conferencias de influencers en Tulum. Bloqueada. Rechazada. Con efecto inmediato. A las 10:20 pausé todas las suscripciones compartidas. Netflix, HBO, Disney Plus, Spotify Premium, la caja mensual de maquillaje coreano que llegaba puntual cada día 15, pero que ella dejaba a medio abrir en el closet, el Canva Pro con el que diseñaba sus campañas, hasta la app de meditación que había abierto 2 veces en 6 meses. Cada clic era como ir jalando un hilo suelto de un tejido enorme, y con cada hilo que salía, la imagen real se iba aclarando. Ella había vivido una vida que nunca fue suya. Era prestada, rentada, construida sobre mi crédito y sostenida por mi silencio. A las 10:33 marqué al cerrajero. Un señor de Tlalnepantla, que me había dado presupuesto 2 meses antes. Le dije que mañana a las 8 en punto lo necesitaba en Cibatá. Ya le había pagado la mitad por adelantado. No hizo preguntas. Chapas nuevas, código nuevo de cochera, sistema inteligente. Solo yo tendría los accesos. Después me preparé un té de manzanilla, de una lata que Valeria había comprado una vez, había usado 2 veces, y había olvidado. Me senté otra vez frente al escritorio, sin música triste, sin puños en la pared, sin ninguna de las reacciones dramáticas que ella hubiera montado si los papeles estuvieran al revés. Solo silencio metódico. Valeria creía que el control era volumen, que el poder venía de quien gritaba más fuerte, de quien reunía más testigos para su dolor. Nunca entendió que el poder de verdad no hace ruido. Es el clic suave de una cerradura. Es el zumbido discreto de un correo enviado. Es el ritmo constante de alguien que se preparó durante meses y ahora simplemente está ejecutando. El siguiente paso era mi abogado. Don Rafael Mendiola ya sabía de la posibilidad de este escenario. Habíamos tenido varias conversaciones durante el año, siempre enmarcadas como hipotéticas. Oiga, licenciado, ¿y si algún día...? Él entendía. Le mandé un solo mensaje por WhatsApp. Luz verde. Avance a fase 2. La respuesta llegó en menos de 3 minutos. Entendido, Emiliano. Los papeles estarán listos mañana a las 11. La fase 2 era la transferencia al fideicomiso. La casa de Cibatá, junto con otros activos, pasaría a un fideicomiso irrevocable llamado Fundación Don Ruperto. Una vez concluida esa transferencia, no había vuelta atrás. La propiedad le pertenecería a la fundación. Valeria no tendría ningún reclamo legal sobre ella. Yo había creado la Fundación Don Ruperto hacía 2 años, pero llevaba planeando algo así mucho más tiempo. La misión era simple: ofrecer apoyo y vivienda temporal a padres solteros que estaban reconstruyendo sus vidas después de un divorcio o una separación. Hombres que habían sido ignorados por el sistema, destruidos financieramente por un esquema que siempre asumía que las mamás eran las cuidadoras y los papás eran simples cajeros automáticos. Hombres como había sido mi papá. Mi papá, don Ruperto, nos crió a mi hermana y a mí él solito, allá en Iztapalapa, después de que mi mamá se fue cuando yo tenía 6 años. Decidió que ser mamá no era lo suyo, que necesitaba encontrarse. Y un martes por la mañana, salió por la puerta con una maleta chica y nunca regresó. Mi hermana Celeste tenía 4 años. Yo todavía me acuerdo del olor del café instantáneo que mi papá hacía esa mañana cuando se dio cuenta de que no iba a volver, y cómo se quedó parado frente a la estufa sin moverse durante un rato largo, con la taza temblándole un poquito en la mano. No lloró. Solo nos sirvió cereal con leche y nos dijo que el día iba a ser diferente de ahí en adelante. Yo vi a mi papá trabajar en 3 chambas.
De día manejaba un microbús en la ruta del Metro Constitución. Por las tardes arreglaba licuadoras y planchas en el mercado. Por las noches cuidaba un estacionamiento. Lo vi quedarse dormido en la mesa de la cocina con los recibos de luz regados, la calculadora en la mano, las ojeras marcadas hasta los cachetes. Lo vi saltarse comidas para que mi hermana y yo tuviéramos tortillas con frijoles caldosos. Lo vi remendar los zapatos del uniforme con silicón caliente porque no alcanzaba para unos nuevos, y no quería que en la escuela nos hicieran burla. Y cuando trataba de pedir ayuda al DIF, a alguna asociación civil, a quien fuera, le decían lo mismo. Los recursos son limitados, señor. Damos prioridad a madres solteras. Como si él no estuviera criando niños también. Murió de un infarto cuando yo tenía 20 años. Los doctores dijeron que era hereditario. Yo sabía que era cansancio, era la soledad, era el peso lento y molesto de tratar de hacer todo solo, sin red de apoyo. Me prometí a mí mismo que si algún día tenía los recursos, iba a construir lo que mi papá nunca tuvo. La Fundación Don Ruperto era esa promesa cumplida. Y ahora iba a servir también para otro propósito, asegurar que Valeria jamás pudiera acusarme de haber actuado por rencor. Porque, ¿cómo acusas a alguien de castigarte cuando esa persona está activamente ayudando a otros? ¿Cómo conviertes una donación caritativa en venganza? No puedes. Conocí a Valeria 8 años antes, en un evento de networking en un hotel de Reforma. Ella traía un vestido azul y esa sonrisa que sabe exactamente cuántos dientes mostrar para quedar bonita en las fotos. Era encantadora. Era inteligente cuando quería serlo. Y durante los primeros 2 años, creí de verdad que íbamos a construir algo sólido. Pero la vida me había enseñado a leer las señales pequeñas. La forma en que ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba del trabajo. Cómo, después de la boda, empezó a referirse a mis ahorros como nuestro dinero y a los suyos como mi feria. Cómo cada aniversario se convertía en una lista de regalos caros que ella publicaba en historias con la leyenda «Me consiente mi rey». Las señales estaban ahí desde el principio. Yo solo prefería no leerlas, porque una parte de mí todavía quería creer que esta vez iba a ser diferente, que yo no iba a repetir la historia de mi papá. Pero las historias se repiten, sobre todo cuando uno se niega a aprender de ellas. Por eso empecé a prepararme en silencio. No porque quisiera que pasara, porque sabía que, estadísticamente, iba a pasar. A las 11:30 de la noche estaba listo. Miré el estudio por última vez. Mi estudio de verdad. Valeria nunca había entrado ahí. Huele a trabajo, decía arrugando la nariz. Apagué las luces, cerré con llave y salí de la casa de Cibatá por última vez. Me fui a dormir a un hotel sencillo cerca del aeropuerto. Pedí un café americano y un molletito. Dormí mejor que en meses. A la mañana siguiente, Valeria probablemente despertó como a las 11. Yo conocía sus patrones. 7 años conviviendo con ellos. Habría abierto los ojos despacio, la cabeza latiendo por el vino, la boca seca, el celular tirado en algún lado. Revisaría Instagram por hábito. Vería las fotos de la noche anterior, la foto grupal con todas levantando las copas. La story que ella subió con la leyenda. A veces tienes que elegirte a ti misma, reinas. 83 likes. Comentarios de, así se habla, mamacita. Y, te mereces todo, bebé. Sonreiría para sí misma, todavía satisfecha, todavía convencida de haber hecho algo valiente. Después trataría de pagar el desayuno. Me la puedo imaginar perfecto. Entra al Cielito Querido Café, ese de la Plaza Antea. Pide sus chilaquiles verdes con pollo y un latte de avena. La cajera pasa la tarjeta. 285 pesos. Rechazada. Frunce el ceño. La pasa otra vez. A veces la máquina falla. Rechazada. Perdón, señora. ¿Tiene otra tarjeta? Dice la muchacha sin verla a los ojos. Valeria se ríe para disimular. Saca la tarjeta corporativa. La aproxima. Rechazada. Ahora sí se pone pálida. La gente atrás en la fila empieza a notar. Una señora con una bebé en carriola resopla. Las mejillas de Valeria arden. No de vino esta vez. De vergüenza. No entiendo. Estas tarjetas siempre funcionan. La cajera le ofrece una sonrisa fina, profesional. Tal vez llame a su banco, señora. Ahí empieza a caer el 20. Intenta entrar a la app del banco desde el celular. Contraseña incorrecta. Otra vez. Cuenta bloqueada. Trata de marcarme. Buzón directo. Brisa, que iba con ella, se da cuenta de que algo anda mal. Oye, vale, ¿estás bien? Mis tarjetas no jalan, güey. No entiendo nada. Le marca a su mamá. Todavía medio riéndose, tratando de que suene como un inconveniente pasajero.
Mamá, está pasando una cosa bien rara. Emiliano está haciendo su drama por lo de anoche. Pero doña Matilde, su mamá, no se ríe. Doña Matilde nunca me cayó bien, y yo a ella tampoco. Me veía callado, frío, poco expresivo, pero ella siempre respetó mi precisión. Sabía que yo no hacía nada sin razón. Puedo escuchar su voz en mi cabeza, baja y cautelosa. ¿Qué exactamente le dijiste, Valeria? Ay, mamá, fue una broma. Le dije que ya habíamos terminado en altavoz. Las niñas se cagaron de risa. Silencio. Después, frío. ¿Le dijiste que terminaban con testigos? Mamá, relájate. Él sabe que no iba en serio. Entonces reza a San Judas para que él lo haya entendido igual. Doña Matilde recordaría cosas que Valeria había olvidado, o más precisamente, cosas a las que Valeria nunca puso atención. Recordaría cuando yo me le acerqué discretamente en la boda, pidiéndole con educación pero con firmeza que firmara como testigo en el acuerdo de separación de bienes. Recordaría mi mirada en ese momento, no la mirada de un novio enamorado, la mirada de alguien enfocado, metódico. Ella sintió algo raro entonces, pero lo atribuyó a nervios. Ahora estaría juntando las piezas, dándose cuenta de que su hija había cometido un error catastrófico. Mientras tanto, yo estaba sentado en la oficina del licenciado Mendiola, en un despacho modesto del centro de Querétaro. Don Rafael deslizó una carpeta por la mesa. Todo listo. Solo falta su firma en la autorización final. Hojeé las páginas. Los documentos del fideicomiso estaban impecables. La Fundación Don Ruperto estaba a punto de recibir su donación más grande hasta la fecha. Una casa de 4 recámaras, 3 baños y medio, en una de las zonas más cotizadas del Bajío. Valor de avalúo, 8.200.000 pesos. Después de que firme, la transferencia es inmediata e irrevocable, dijo don Rafael ajustándose los lentes. La propiedad pasa al nombre de la fundación y se va a usar como vivienda de transición para los hombres del programa. Ya identificamos a 3 candidatos que podrían mudarse en menos de un mes. Me enseñó las fotos de los hombres seleccionados. Jerónimo, 42 años, profesor de secundaria en Ecatepec, que había perdido la casa en el divorcio y estaba durmiendo en un cuartito de azotea en casa de su hermana mientras peleaba la custodia de sus 2 hijas. Ramiro, 36, exmilitar que volvió de una comisión en Guerrero y se encontró con que su esposa había vaciado la cuenta de ahorros y se había ido a Estados Unidos con el niño. Tadeo, 29, diseñador gráfico que dormía en su tsuru mientras pagaba una pensión que lo dejaba con menos de 2,000 pesos al mes para él. Hombres buenos, hombres que habían seguido las reglas y habían sido aplastados de todas formas. ¿Estás seguro, Emiliano?, preguntó don Rafael. No porque dudara de mí, porque era su chamba preguntar. Después de que se protocolice, no hay vuelta atrás. Tomé la pluma y firmé. Mi firma fue firme, sin prisa, fechada, rubricada en cada página. Le devolví la carpeta. Protocolice hoy mismo, licenciado. A las 11:15 de la mañana, la escritura había sido transferida legal, irrevocable y permanentemente. Valeria, legalmente, había sido una invitada en mi casa durante 7 años. Una invitada que se había excedido en la estancia. Esa tarde mi celular empezó a vibrar sin parar. Llamadas perdidas, mensajes, audios de WhatsApp de números que ni reconocía. Las amigas de Valeria, tratando de entender qué chingados estaba pasando. El primer mensaje fue de Brisa. «Emi, ¿qué onda? Valeria dice que le cambiaste las chapas, no mames». No contesté nada. No merecían una explicación. Fueron testigos de la crueldad. Se rieron con ella, la alentaron. Ya habían escogido su bando. Ahora podían vivir con eso. En vez de eso, mandé un comunicado de prensa a Jimena Rodríguez, una reportera del Diario de Querétaro que se especializaba en historias de impacto social. Nos habíamos conocido en un evento de beneficencia hacía unos meses. Le había hablado del trabajo de la fundación casualmente, midiendo su interés. Ella se había mostrado muy interesada. Ahora le mandé un exclusivo completo. La historia de la donación, fotos profesionales de la casa, el historial de la Fundación Don Ruperto, y una declaración cuidadosamente redactada sobre la importancia de apoyar a los papás solteros. Su respuesta llegó en menos de una hora. Es exactamente el tipo de historia que necesitamos publicar. ¿Puedo sacarla mañana en la mañana?, le contesté. Adelante. A las 9 de la mañana del día siguiente, la nota salió. Empresario queretano dona casa valuada en más de 8 millones a Fundación para Padres Solteros.
La pieza estaba brillante. Hablaba de la misión de la fundación. Traía testimonios de hombres que habían pasado por el programa. Incluía estadísticas sobre cómo los papás solteros eran ignorados por los servicios sociales. Y enterrada en medio, había una sola línea que me atribuían. A veces, los hombres más callados dejan las lecciones más ruidosas. En 1 hora la nota había sido compartida 300 veces. En 2 horas, 1000. Influencers locales la estaban reposteando, llamándola inspiradora y hermosa. Un regidor del municipio comentó que iba a proponer fondos adicionales para programas similares. La narrativa estaba definida. Yo era el filántropo generoso, el tipo bueno y callado haciendo la diferencia. ¿Y Valeria? Bueno, cualquier persona que hubiera visto su post de la noche anterior, las copas de vino, la celebración, la leyenda sobre elegirse a una misma, podía sacar sus propias conclusiones. Como a las 9:30, doña Matilde le marcó a Valeria. Lo sé porque la señora Panchita, la vecina de Cibatá, me contó después. Esa señora siempre fue amable conmigo y considerablemente menos con Valeria. Escuchó los gritos desde la banqueta. Valeria, por el amor de Dios, la casa. ¿Qué dejaste que le hiciera a la casa? Valeria, parada en la entrada de Cibatá, mirando la chapa nueva que no abría, probablemente se puso más pálida que una tortilla cruda. ¿De qué hablas, mamá? La donó. Está en todos lados. Donó la propiedad completa a una fundación. Eso no se puede. Él no puede. Sí puede y lo hizo. Tu nombre nunca estuvo en la escritura, Valeria. No tienes derecho. No tienes argumentos. No tienes nada. Doña Panchita me contó que Valeria se quedó sentada en los escalones como 2 horas, mirando el celular. A veces lloraba, a veces se reía de una forma rara, como si estuviera perdiendo el hilo. En un momento trató de abrir la puerta de la cochera con el control del carro. No jaló. Los códigos estaban cambiados, igual que todo lo demás. Al final se subió al carro y se fue. Doña Panchita nunca la volvió a ver por ahí. Yo ya estaba lejos. Me mudé a un departamento chiquito en el centro, de 2 recámaras, con un balcón que daba a un parquecito con jacarandas. Sin mármol, sin alberca infinita, sin closets del tamaño de una recámara. Al día siguiente fui a un albergue de animales en la colonia San Javier y adopté un perro. Se llama Tostón. Mestizo, 3 años, ignorado durante meses porque no era cachorro ni de raza. Me costó 200 pesos la adopción, el mejor dinero que he gastado en mi vida. Nos sentábamos en el balcón, yo le rascaba detrás de la oreja y él se recargaba en mi pierna, completamente satisfecho. Sin drama, sin performance, sin audiencia, solo paz. Valeria intentó reaccionar. Les marcó a las amigas, trató de darle la vuelta a la narrativa en redes sociales. Subió una story vaga. Cuando te das cuenta de que nunca conociste de verdad a alguien, los comentarios no fueron amables. Amiga, tú fuiste la que terminó en altavoz. Debiste haber leído el contrato antes de creer que la casa era tuya. Por lo menos él la donó a caridad y no la vendió por maldad. Borró la story en 20 minutos, pero las capturas ya estaban circulando en grupos de WhatsApp. Nada en Internet desaparece de verdad. Para el fin de semana, Valeria se había mudado a casa de su mamá. Todas sus cosas estaban en un guardamuebles de la salida a San Luis. Sus seguidores iban cayendo. No dramáticamente. No era tan importante para una caída dramática, pero de forma constante, como una fuga lenta que eventualmente vacía el tanque. Ella había construido su identidad alrededor de ser aspiracional, de mostrarle al mundo la vida que llevaba, la casa bonita, la camioneta de lujo, los bolsos de marca, pero ahora la gente sabía la verdad. Nunca fue su vida, fue la mía. Ella solo estaba viviéndola. 3 semanas después de aquella llamada, Valeria regresó a Cibatá una última vez. Se puso una gorra calada hasta los ojos, lentes oscuros demasiado grandes para su cara, una sudadera con cierre hasta el cuello a pesar de los 28 grados. Parecía alguien tratando de no ser reconocida, que era exactamente lo que era. Se acercó por la entrada lateral y se asomó por los ventanales de la cocina. Se oían voces adentro, profesionales, animadas. Una visita abierta. Vio a una pareja joven, de unos 30, tomados de la mano, apuntando los acabados de la barra que ella misma había escogido, haciendo preguntas sobre los electrodomésticos. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue ver a Sofía, mi asistente ejecutiva, al lado de ellos con un portapapeles, sonriendo profesionalmente, explicando la misión de la fundación. Valeria empujó la puerta. No estaba cerrada,
Por supuesto que no. Era una visita abierta. Sofía levantó la vista. No se inmutó. Solo sonrió con esa misma sonrisa profesional. Hola, Valeria. Ni hostil, ni incómoda. Neutral. ¿Qué haces aquí? La voz de Valeria salió tensa. Gerenciando la visita, respondió Sofía con calma. Después se volvió hacia la pareja. ¿Me regalan un minutito? Los esposos se apartaron. Sofía se giró de vuelta hacia Valeria. ¿Puedo ayudarte en algo? Quiero hablar con Emiliano. Él no está disponible. Pues llámale. La expresión de Sofía no cambió. Valeria, tú no tienes legitimidad aquí. No eres inquilina, no eres copropietaria. Si te quedas, técnicamente es invasión de propiedad. ¿Me estás amenazando? Te estoy recordando la realidad legal, que tu abogado ya te debería haber explicado. No tengo abogado. Sofía no respondió a eso. En vez de eso, fue a su maletín y sacó un sobre manila grueso, sellado con una calcomanía del logo de la Fundación Don Ruperto. Se lo extendió. ¿Qué es esto? Cierre. Valeria arrancó el sobre, lo rasgó con manos temblorosas. Adentro había una sola foto brillante, un frame sacado de las propias redes sociales de la noche de la broma. Valeria con el celular en altavoz levantado como si fuera un trofeo, la boca abierta en una carcajada ancha, congelada en el momento exacto en el que había dicho, es el fin. No me mandes mensajes, no me llames. Pegado en la parte de abajo, un post-it amarillo con mi letra precisa y firme. Siempre lee el ambiente y el contrato. Esto es enfermo, dijo Valeria con la voz quebrada. Esto es psicótico. Él planeó todo este circo nomás para humillarme. No, dijo Sofía. Y por primera vez hubo algo parecido a una emoción en su voz. No simpatía, una especie de paciencia cansada. Él lo planeó para protegerse y cerrar las cosas de forma limpia. Tú lo hiciste público. El altavoz, la story de Instagram. Tú encendiste el cerillo, Valeria. Él solo se aseguró de que no pudieras quemar nada que no fuera ya tuyo. Valeria miró alrededor de la casa. Su casa, excepto que no. Nunca lo había sido. La mesa del comedor había desaparecido, reemplazada por otros muebles más funcionales. El sofá había sido cambiado. La cava estaba vacía. Su caos había sido editado de cada rincón. Eso ya no era un hogar. Era una transacción, un activo filantrópico. Dile que es un cobarde. Solo soy la asistente, respondió Sofía impasible. Valeria retrocedió hacia la puerta. Espero que se sienta muy orgulloso. La expresión de Sofía no cambió. Él no siente nada respecto a esto. Ya terminó. Las palabras aterrizaron con una simplicidad devastadora. Ya terminó. No enojado, no herido, no vengativo, solo terminado. Valeria se dio la vuelta y salió. Nadie la siguió, nadie la llamó de vuelta. Ella no era el fantasma de esa casa. Era solo ruido, y hasta el ruido había sido finalmente silenciado. Cuando llegó al carro, se quedó sentada en el asiento del conductor un buen rato, solo mirando la foto. Esa versión de sí misma, confiada, riéndose, rodeada de amigas, tan segura de estar en control. Había creído que tenía el poder porque era la que armaba la escena, forzaba el drama, controlaba la narrativa. Lo que nunca entendió fue algo que yo aprendí observando a mi papá en esos años de 3 chambas y ojeras marcadas. El poder de verdad no se anuncia, no necesita audiencia, ni testigos, ni aplausos. El poder de verdad es callado, es documentación, es preparación. Es saber exactamente qué vas a hacer meses antes de que alguien note que hay un problema. Arrancó el carro y salió de Cibatá por última vez. La casa seguiría sin ella. La fundación la usaría para ayudar a hombres a reconstruir sus propias vidas. Y yo seguiría con mi trabajo, callado, metódico, con propósito. Esa noche, desde el balcón de mi departamento chiquito, vi el atardecer teñir el cielo de Querétaro de naranja y morado. Tostón estaba a mis pies, las orejas moviéndose con el viento. El celular vibró una vez. Una notificación confirmando que la transferencia de la escritura había quedado finalizada. No la abrí. No revisé el correo. No le marqué a nadie para presumir. Le di otro sorbo a mi café, del bueno, del que a mí realmente me gustaba, en vez del caro que Valeria insistía en comprar por la estética. Y me recargué en la silla, sin rabia, sin arrepentimiento, sin ruido, solo paz. Valeria construyó su mundo sobre atención, sobre caos, sobre la necesidad constante de validación de desconocidos. Necesitaba testigos para todo. Necesitaba aplausos. Necesitaba pruebas de que importaba. Yo construí el mío sobre silencio, sobre preparación,
sobre entender que los movimientos más poderosos son los que nadie ve venir. Y cuando los dos mundos chocaron, solo uno de nosotros salió entero. La lección no es complicada. Cuidado con quién te burlas, cuidado con lo que tomas por sentado. Y mucho, mucho cuidado con lo que dices en altavoz. Porque a veces los hombres más callados dejan las lecciones más ruidosas. Y las mías, les puedo asegurar, van a hacer eco mucho tiempo. Si analizamos el comportamiento de Valeria, vemos a alguien que confundió el volumen con el poder. Creyó que humillar públicamente era una demostración de fuerza, cuando en realidad era la evidencia exacta de su vacío interior. Emiliano, en cambio, entendió algo fundamental. Quien necesita audiencia para sentirse importante, ya perdió el control sobre sí mismo. Su silencio no fue debilidad. Fue estrategia construida sobre años de dolor bien procesado. La lección aquí es clara. Nunca subestimen a la persona callada de la casa. El que organiza los papeles, el que revisa las cuentas, el que no arma escándalo cuando algo le duele, muchas veces es el que está más atento de lo que imaginan. Protejan siempre sus bienes legalmente antes de casarse, y jamás confundan la paciencia ajena con tolerancia infinita a la falta de respeto. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Emiliano? ¿Habrían respondido con gritos, con lágrimas, con una escena pública igual de dramática? ¿O habrían tenido la sangre fría de guardar silencio y ejecutar un plan a largo plazo? Y más importante todavía, ¿creen que Valeria merecía perder absolutamente todo? ¿O la reacción de él fue demasiado cruel para una broma estúpida entre amigas? Déjenme saber en los comentarios cuál es su postura. Los estaré leyendo y dando corazón.